Hola, ¿qué tal? Les habla la química Laura Ortiz. El tema que hoy vamos a explicar habla sobre el metabolismo, el cual titulamos Metabolismo Sano, la llave del bienestar. Este tema es sumamente importante porque dentro de este mismo tema vamos a poder ver algunas cosas de los otros temas sobre los que ya hemos platicado, como la toxicidad, las infecciones, etcétera, para que ustedes puedan tener un panorama completo de cómo todas estas cosas que ya hemos visto siempre tienen que ser tomadas en cuenta en cualquier paciente, pues afectan nuestro metabolismo. El tema, vamos a empezar a continuación. Obviamente con el significado, ¿qué es el metabolismo? El metabolismo es la suma de todos los movimientos, acciones y cambios que ocurren en el cuerpo para convertir los alimentos y los nutrientes en energía para sobrevivir. Son muchos los procesos, movimientos, acciones y cambios que el cuerpo humano realiza para poder sobrevivir, como la digestión, la absorción, respiración, sistema inmunológico, de defensa, circulación, eliminación, etc. Cada uno de estos procesos tiene algo en común, el movimiento. El movimiento siempre conlleva el uso de energía, y sin energía no hay movimiento. El metabolismo es la suma de todos estos movimientos, es la utilización de la energía del ATP para producir movimiento en nuestro cuerpo. Y estamos hablando no solo del metabolismo general del cuerpo humano, sino el metabolismo individual de cada una de las células. Vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, en el caso de la respiración. La respiración sucede a un nivel general. Cada vez que nosotros respiramos, obtenemos oxígeno del ambiente y este oxígeno pasa a través de nuestros pulmones. Ahí estamos llevando a cabo una cadena, una serie de movimientos que forman parte del metabolismo. Pero este oxígeno que nosotros obtenemos del exterior al respirar pasa a cada una de nuestras células, donde se lleva el ciclo de Krebs para producir ATP. Y este es parte de una cadena de movimientos del metabolismo interno de cada una de las células. Eso es el metabolismo. Cuando nosotros estamos hablando de metabolismo, la mayoría de la gente lo conoce, lo intuye, lo sabe y lo menciona así. Cuando siente, generalmente la gente relaciona el metabolismo lento con no poder bajar de peso. Para la mayoría de la gente, tener un metabolismo lento significa dificultad para bajar de peso. Los organismos vivos, para sobrevivir, debemos poder tener movimiento, pero el movimiento deberá ser un movimiento ordenado a un ritmo adecuado, ni demasiado rápido ni demasiado lento. Por ejemplo, en el caso del corazón, si el corazón fuera a un ritmo demasiado lento, sería casi igual de severo que si va a un ritmo demasiado rápido. Por lo tanto, cuando decimos que tenemos metabolismo, en realidad quiere decir que el movimiento del cuerpo no está ocurriendo a un ritmo óptimo, que va mucho más lento de lo que en realidad se necesita. Aunque les decía hace ratito, la mayoría de las personas identifican metabolismo lento con dificultad para bajar de peso. Esto también es cierto, esto también es real, pero no solamente es la dificultad para bajar de peso. Existen factores de salud, de nutrición y de estilos de vida que reducen el ritmo de los movimientos en los procesos del cuerpo. Existen también otros factores que la agilizan, aceleran y contribuyen a aumentar el ritmo del movimiento de los procesos del cuerpo. Decíamos, la mayoría de la gente asocia el llamado metabolismo lento con una fuerte dificultad para bajar de peso. No obstante, tener un metabolismo lento es algo que puede llegar a ser realmente peligroso. Esto es debido a que cuando el metabolismo es demasiado lento, todos los procesos del cuerpo también son lentos. Y ello se puede reflejar, por ejemplo, en estreñimiento, acumulación de tóxicos, mala circulación, muchas infecciones, mala digestión, sobrepeso,
y obesidad, entre muchas otras cosas, no únicamente bajar de peso. Pero esta es la imagen con la que generalmente casi todos asociamos un metabolismo lento. La gran mayoría de la población tiene sobrepeso y cada una de 4 personas está en condición de obesidad. Muchas de las personas que han traído varias de las distintas dietas de moda se han dado por vencida porque observan que hacer el esfuerzo es un esfuerzo que se hace diario y generalmente obtienen muy pocos resultados. Muchos se deprimen porque ven a alguien o conocen siempre a un amigo o a una persona que come muchísimo y que de todos modos sigue siendo flaco. Entonces el metabolismo no es únicamente cuánto comes o cuánto no comes. El metabolismo tiene que ver con muchas otras acciones que se llevan a cabo en el cuerpo humano. Por eso muchas personas que buscan bajar de peso siempre tienden a deprimirse, a desilusionarse, porque no logran bajar ni un gramo a pesar de no comer casi absolutamente nada. El metabolismo no se reduce únicamente, no se alenta únicamente por el exceso de comida. Son muchas las cosas que reducen el metabolismo. Y eso es lo que vamos a ver hoy, y también vamos a ver qué cosas podemos nosotros hacer para volver a activar nuestro metabolismo y que en consecuencia podamos bajar de peso. No es el único objetivo, El objetivo realmente de recuperar un metabolismo es que todos los movimientos y cada una de las reacciones del cuerpo se lleven a cabo de manera correcta para estar en salud. Por eso el título que pusimos, ¿se acuerdan? Metabolismo sano, la llave del bienestar. No hablamos únicamente de cómo recuperar el metabolismo para bajar de peso. Hablamos de cómo recuperar el metabolismo para tener bienestar general. Vamos a ver cuáles son los factores entonces que reducen el metabolismo y lo vuelven en realidad un metabolismo lento. El metabolismo lento no tiene que ser una condena de por vida. El metabolismo en gran parte se puede recuperar si dejamos de hacer todas aquellas cosas que lo reducen y empezamos a hacer todas aquellas cosas que lo aceleran. Vamos a ir viendo paso a paso. Aquí les puse una diapositiva en donde ponemos todos los puntos o factores que reducen el metabolismo. Está el exceso de azúcar y carbohidratos refinados, que también ya hablamos sobre esto en otro tema, en el tema de toxicidad. El exceso de azúcares y carbohidratos refinados causa una gran toxicidad. La deshidratación, el mal funcionamiento de la glándula tiroides, específicamente el hipotiroidismo, el estrés o la hipoadrenia, cualquiera de las dos, que también es un tema del cual ya hablamos, reducen el metabolismo. La indigestión, los aceites poliinsaturados, intolerancias o alergias alimentarias, no desayunar, Candida albicans, que es un hongo que también ya vimos en otra plática, hormonas, algunos medicamentos y por supuesto vida sedentaria. Vamos a ir viendo paso a paso cada uno de estos factores que reducen el metabolismo. Está primero el número 1, exceso de azúcares y carbohidratos refinados. La nutrición es un factor importante, pero también es cierto que existen otros factores que reducen el metabolismo. En primer lugar, vamos a hablar obviamente del consumo de los alimentos. Los carbohidratos son alimentos que son necesarios, pero existen clases de carbohidratos. Estamos hablando de los carbohidratos naturales y los carbohidratos refinados. Los carbohidratos refinados justamente son aquellos que reducen el metabolismo. Los carbohidratos naturales son aquellos carbohidratos que están en su estado natural, sin haber sido manipulados industrialmente por el ser humano, por ejemplo, en los vegetales y en las frutas. Sin embargo, los carbohidratos refinados son productos modernos de la industria alimentaria y que ya han sufrido una variedad de pulido, blanqueado, molido, refinación, etc. Cuando los carbohidratos se procesan industrialmente, pierden una buena parte de su valor nutritivo, como las vitaminas y minerales, y se convierten en alimentos que no reducen el metabolismo. Estos alimentos están tan refinados y sus moléculas son tan pequeñas
que el cuerpo humano los convierte en glucosa rápidamente sin mucho esfuerzo, y todo lo que aumente demasiado la glucosa en el cuerpo habrá de crear un exceso de grasa corporal y de reducir el metabolismo. El consumo de los carbohidratos refinados en abundancia no solamente causa adicción o es una adicción, causa un estado de acidez en el cuerpo que reduce el metabolismo. El exceso de carbohidratos refinados se convierte en glucosa una vez que ha sido digerido. Parte del sobrante de la glucosa se fermenta dentro del cuerpo y se convierte en ácido láctico, lo que crea un estado de acidez que reduce el oxígeno y por lo tanto el metabolismo. Nada de esto pasa cuando nosotros consumimos carbohidratos naturales como en vegetales y en frutas. Lo que ha cambiado durante todos estos años es obviamente el mercado tan agresivo de tantos cientos y miles de productos enlatados, congelados, embolsados, que son carbohidratos refinados. ¿Se acuerdan? En el tema anterior lo vimos, les enseñé de hecho una página en donde ustedes podían encontrar cuáles eran todas aquellas sustancias tóxicas que les vendían en los alimentos. También les expliqué, revisen sus etiquetas, lean en la parte de ingredientes qué contiene su producto que van a comprar, revisen qué es lo que están consumiendo. Esto que vemos en las imágenes que tengo en esta diapositiva es lo que más se consume el día de hoy, y eso ha sido, por eso hay tanto paciente diabético ahora, por eso no podemos controlar la glucosa. Tú revisas la alimentación que tiene un paciente cuando llega contigo al consultorio y le dices, todos estos son los carbohidratos refinados, y te dicen, oye, es que si me quitas todo eso, ¿qué voy a comer? Frutas, verduras. Hay cosas que son naturales y que se pueden consumir. El problema de ahora es la comida chatarra que consumimos y los restaurantes de comida rápida. No tenemos tiempo ya para cocinar. Nosotros preferimos gastar o usar nuestro tiempo en trabajar, por ejemplo, y entonces comemos cualquier cosa, y este es un punto sumamente importante que reduce el metabolismo, uno de los más importantes diría yo, porque es una epidemia la cantidad de azúcares refinados que consumimos. Las personas que consumen muchos carbohidratos refinados siempre están cansadas y con desgano, y además esto les afecta a las emociones, porque cuando una persona está muy débil o con falta de energía o con sueño, también se pone intolerante. Si nosotros no nos sentimos bien, no nos vemos bien, por supuesto que no vamos a tener ninguna actitud positiva ante la vida. Una dieta alta en carbohidratos refinados como el pan, pasta, harina, chocolates, dulces, almidones, como la papa, produce o agrava ciertas condiciones como la presión alta, triglicéridos altos y colesterol alto, además obviamente de la glucosa alta, que también la diabetes es una epidemia ahora. Este es el punto número 1, decíamos exceso de azúcares y carbohidratos refinados. Dentro de este punto también tengo que mencionar todos los edulcorantes que ahora se utilizan. La mayoría de las personas, sobre todo las personas diabéticas, tienen la información en la televisión sobre que tú puedes dejar de consumir azúcar y lo vas a poder sustituir sin ningún problema por los edulcorantes artificiales como el Splenda, NutraSweet y ese tipo de edulcorantes. Bueno, este es un punto muy importante también. Todos esos edulcorantes artificiales, excepto la stevia, porque la stevia es la extracción de una planta que se llama igual, que se llama stevia, que su hoja es dulce. Y es un poco amarguito precisamente porque se muele la hoja. Pero todos los demás edulcorantes artificiales, por supuesto, reducen el metabolismo. No vas a estar consumiendo azúcar, pero ese sustituto que estás consumiendo hace que tu metabolismo se detenga. Y al detenerse el metabolismo estamos hablando de que se están deteniendo todas las reacciones y todos los movimientos del cuerpo humano. Por eso el cuerpo no puede después contra el control del azúcar, triglicéridos, presión alta, etc.
Entonces, edulcorantes artificiales, exceso de azúcares y carbohidratos refinados, punto importante que reducen el metabolismo. El siguiente factor es la deshidratación. Este factor es sumamente importante. Al final de la presentación les voy a presentar unos estudios de un caso de un paciente que tengo en donde el punto más grave en él es la deshidratación. Ya lo veremos más adelante. Es la deshidratación o falta de agua. De hecho, en el esquío tenemos un valor que mide la hidratación y que nos da idea de cómo se encuentra el paciente. El cuerpo humano está compuesto principalmente de agua. Se calcula que el cuerpo debe ser un mínimo de 65% de agua. La realidad es que si una persona quiere activar su metabolismo o quiere adelgazar, tendrá que tomar mucha agua como medida principal. El agua sube el metabolismo de forma significativa. Si recuerdan cuál es la fórmula del agua, es H2O. Tenemos 2 átomos de hidrógeno por un átomo de oxígeno. El átomo de oxígeno tiene una masa molecular 8 veces más grande que la de los 2 pequeños átomos de hidrógeno. Entonces el agua está compuesta por un 89% de oxígeno y solo un 11% de hidrógeno. Cuando tomamos agua, lo que principalmente añadimos al cuerpo es oxígeno, como si estuviéramos respirando, ¿se acuerdan? ¿Y qué cosa es lo que se lleva a cabo con el oxígeno? Bueno, se lleva a cabo el ciclo de Krebs y se produce ATP, que es energía, es movimiento. El oxígeno es el elemento que permite la combustión de la grasa y es lo que más impulsa el metabolismo. Tomar agua entonces es una forma significativa de aumentar el metabolismo. Ahora tenemos un problema también mucho más grave, es la cantidad de refrescos dulces que consumimos, como la Coca-Cola, como el 7-Up, como cualquier marca que ustedes conozcan de refresco o las aguas dulces, no importa. La mayoría de los refrescos contienen un pH muy ácido. Y estos refrescos contienen un ácido que se llama ácido fosfórico, que es lo que hace que se reduzca el oxígeno. Todo aquello que reduzca el oxígeno va a reducir el metabolismo. Y al tomar este tipo de refrescos gracias al ácido fosfórico, se reduce una buena parte del oxígeno que está disponible en el cuerpo y eso a su vez, por supuesto, reduce el metabolismo. Además de obviamente el pH. Por ejemplo, un refresco de cola tiene un pH de 2.5, que es un pH ácido. El cuerpo, nuestra sangre, debe de mantener un pH alcalino de 7.4. Si nosotros tomamos un refresco ácido, no crean que no estamos disminuyendo el pH del cuerpo, por supuesto que lo estamos disminuyendo. Entonces el cuerpo tiene que hacer un gran esfuerzo para poder volver a mantener el pH alcalino, si no nosotros moriríamos. Entonces todas aquellas personas que toman refrescos con pH muy bajo están sometiendo a su cuerpo a niveles de estrés internos muy fuertes, muy importantes, porque el cuerpo cada vez que tomas un refresco hace una lucha extraordinaria por mantener el pH alcalino del cuerpo en 7.4 y que sobrevivas. Entonces además, con los refrescos estás causándole un daño muy importante a tu organismo y es la forma más rápida de deshidratar un cuerpo, consumir refrescos. Entonces es importante que nosotros sepamos que hay que subir la cantidad de agua que consumimos si lo que queremos es aumentar el metabolismo. El oxígeno del agua ayudará a que nosotros tengamos un metabolismo más alto. Es curioso que cuando una persona está deshidratada, mientras más deshidratada esté, más rechazará el agua. Hay muchos pacientes a los que tú les dices, tienes que tomar más agua, y te dicen, es que no puedo tomar agua de sabor, el agua simple no me gusta. Es normal. El cuerpo está muy deshidratado y es una forma de compensación. El cuerpo sabe que está en un estado de racionamiento y por lo tanto por eso no suda, que es una forma de desintoxicar, y se adapta.
nuestro cuerpo es adaptable, dice, no me dan agua, tengo que mantenerme, tengo que sobrevivir. Entonces, por supuesto que reduce su ansiedad por el agua, pero nosotros entre más agua consumamos y empezamos cada vez poco a poco a tomar más agua, se van a dar cuenta que vamos a empezar a tener más sed. Se activa nuestro cerebro que necesitamos agua, dice el cuerpo, tú me das todos los días 1,5 litros de agua y ahora solamente me has dado medio litro, y entonces empiezas a tener sed. Entonces solamente es cuestión de acostumbrar al cuerpo a que empecemos con un poquito más de agua, para que nuestro cuerpo nos lo vaya pidiendo, y después van a ver, se van a dar cuenta, van a aceptar perfectamente el agua y van a poder tomar 2 o más litros en el día de agua. Tomar suficiente agua es vital para poder recuperar el metabolismo y adelgazar, inclusive para la salud, porque el agua nos permite eliminar tóxicos. Es algo sumamente importante. El siguiente punto, factor que reduce el metabolismo, es la glándula tiroides. No me voy a meter mucho en este tema, estamos hablando, es una relación directa. La glándula tiroides es la glándula que controla el metabolismo. Y cuando la glándula tiroides no funciona de manera correcta, tiene niveles bajos de producción de las hormonas de tiroides, a esa condición se le denomina hipotiroidismo. Esta glándula está localizada en el cuello, tiene una forma de mariposa, se le llama glándula tiroides, y sus hormonas controlan tanto el metabolismo como la temperatura del cuerpo. Aquí les voy a enseñar una forma de identificar el hipotiroidismo subclínico, porque muchas veces en el laboratorio no tenemos claro qué es lo que está sucediendo. No vamos a entrar en muchos detalles, les decía, porque este es un tema muy amplio. Si me detengo aquí nos vamos a llevar mucho tiempo, pero básicamente la glándula tiroides produce una hormona que se llama T4 y una hormona que se llama T3. Se produce en mayor cantidad la T4. Y la T4 no es precisamente una hormona activa, sino más bien es una hormona de almacenamiento. Se llama así porque contiene 4 átomos de mineral de yodo, y el cuerpo, a través de otra enzima, la convierte en T3. La T3 es la hormona activa, justamente no es de almacenamiento, es la hormona que en realidad, la que realmente sube el metabolismo y aumenta la temperatura del cuerpo. La T3 es la hormona activa. Las personas que tienen problemas con la glándula tiroides padecen de una condición llamada hipotiroidismo. También existe otra condición que es el hipertiroidismo, donde, ¿se acuerdan hace rato lo que les decíamos? El metabolismo es la suma de todos los movimientos, pero los movimientos deben de estar a un ritmo normal. Si es demasiado lento, como en el caso de la tiroides, si la producción de hormonas es muy poca, se llama hipotiroidismo, y si él es muy rápida o muy alta, también es un problema, se llama hipertiroidismo. Cuando una persona padece hipotiroidismo puede sentir varias sintomatologías, como por ejemplo puede tener alto colesterol, la caída del pelo, depresión, estreñimiento, frío en extremidades, infecciones recurrentes, pérdida de interés en el sexo, dificultad para adelgazar, problemas digestivos, resequedad en la piel, retención de líquidos, cansancio continuo, pérdida de la memoria e insomnio. No sé si ustedes conocen a pacientes que tengan hipotiroidismo y que tengan que estar tomando medicamentos. Yo tengo una paciente que le fue retirada la glándula tiroides porque tuvo cáncer de tiroides, y ella no entendía el concepto completo. Yo nunca me había detenido a explicarle, porque bueno, ella tiene tratamiento con su oncólogo, el oncólogo es el que la medicó, etcétera, etcétera. Ella es una persona muy alegre, es muy activa, es positiva, y un buen día llegó a mi consultorio hecha un drama total. Ella estaba muy triste, todo le parecía negativo, nada entendía, y esa no es su personalidad. Y yo le dije, oye, a ver, detengámonos un poquito, ¿qué es lo que pasa? ¿Estás tomando algo diferente o no estás tomando algún medicamento?
Y me dice, bueno Laura, hace 2 semanas que no me tomo mis pastillas de la tiroides porque me quiero desintoxicar un poco. Y yo le dije, no, o sea, no se trata de desintoxicar, tu cuerpo no produce ya nada de esas hormonas tiroideas, y esas hormonas tiroideas son vitales para el metabolismo. Por eso estaba tan dramática, y fíjense, por eso me di cuenta, porque no era su personalidad. Lloraba por todo, se quejaba de todo. Yo dije, algo está sucediendo aquí. Entonces me detuve a hacer un poco de clínica y le pregunté por eso, ¿qué es lo que está sucediendo? Y ella, en su afán de desintoxicarse, dejó de tomar su medicamento. Ya le expliqué que esos medicamentos eran esenciales, que no podíamos hacer nada más. Si tiroides no estaba, había que consumirlos de manera externa, porque si no, por eso ella estaba teniendo esa actitud y por eso se sentía tan mal y estaba tan negativa. La siguiente semana que llegó al consultorio, que otra vez ya había tomado sus medicamentos en orden, le daba mucha risa y me decía, con razón todo me parecía tan negro. Por supuesto, las hormonas de glándula tiroides son vitales en nuestro organismo. Una de las principales manifestaciones, es cierto, del hipotiroidismo es la fuerte tendencia al sobrepeso y a la obesidad que produce. A las personas con hipotiroidismo se les hace casi imposible adelgazar porque su metabolismo es extremadamente lento, ya que la tiroides es la glándula que controla el metabolismo. Si hay poca producción de hormona T3, habrá poco movimiento a nivel celular y la persona tendrá metabolismo lento. Para colmo, como les decía hace ratito, hay personas cuyas pruebas de laboratorio reflejan niveles normales de hormona T3 y que tienen un metabolismo extremadamente lento, debido a que por alguna razón la hormona T3 no está totalmente activa y es como si fuera una hormona T3 defectuosa. Eso es lo que les hablaba hace ratito. Ahorita vamos a identificar cómo es que muchos pacientes tienen mucha de la sintomatología que les describí anteriormente. Mandas a hacer un perfil tiroideo y el perfil tiroideo sale normal. ¿Qué es lo que sucede? Que estamos teniendo un hipotiroidismo subclínico. Es decir, ya tenemos clínica, ya tenemos sintomatología, pero todavía en el laboratorio sale todo normal. Hay que ponerle atención a esto, no hay que dejar pasar eso. El 50% de los análisis de laboratorio para detectar problemas con el sistema de la glándula tiroides generalmente dan un falso negativo, es decir, 50% de los estudios que mandamos a hacer salen normales, pero el paciente ya está teniendo un problema importante. La glándula tiroides es muy sensible al estrés. ¿Se acuerdan del tema de estrés del que hablamos? Bueno, el estrés es muy importante. La mayoría de las personas que tienen problemas de estrés, casi todas, tienen hipotiroidismo, que se ve reflejado ya en laboratorio, y muchas de ellas hipotiroidismo subclínico. La mayoría de las personas que inician con un problema de hipotiroidismo en glándula tiroides generalmente es después de algún evento traumático, emocional o doloroso. Por otro lado, la tiroides tiene necesidades específicas de nutrientes, vitaminas y minerales que si no se cubren y existe una deficiencia de alguno de estos elementos necesarios, la obliga a fallar en su función. Para poder funcionar adecuadamente, la tiroides no puede tener deficiencias de ninguna de las siguientes sustancias, como yodo, zinc, magnesio, cobre, manganeso, selenio y la L-tirosina. Y muchas veces nosotros podemos volver a activar nuestra glándula tiroides con solo este tipo de suplementos. Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, les estaba yo mencionando hace rato algo. ¿Cómo poder detectar un hipotiroidismo subclínico? Es muy sencillo. Con la temperatura del cuerpo, debido a que la tiroides controla la temperatura del cuerpo, cuando ésta no está trabajando de forma óptima, la temperatura del cuerpo lo refleja de forma directa. La temperatura normal de nuestro cuerpo, ya saben, es de 37 grados centígrados. Cualquier temperatura por debajo de este dato puede identificar que hay problemas con el sistema de la glándula tiroides. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Bueno, una forma muy efectiva y sencilla de saber si tu tiroides funciona bien es tomarte la temperatura con un termómetro.
La temperatura debe de tomarse por lo menos 3 veces durante el día y por lo menos 1 hora después de haber comido, y deben de promediarse los resultados para saber la temperatura promedio. Si el promedio de temperatura es por abajo de 36.5 o menos, hay problemas con la tiroides. Si la temperatura está baja, el metabolismo está bajo también. Eso es consecuencia. Si nosotros decimos que el metabolismo es la suma de todos los movimientos del cuerpo para producir energía, estamos hablando de que tendríamos que tener una buena temperatura en el cuerpo. Si nosotros tenemos frío todo el tiempo, manos frías, pies fríos, nos tapamos de más, vemos que los demás andan más destapados y nosotros menos, por supuesto que estamos teniendo problemas con el metabolismo. Esto es bien importante porque muchas veces, ¿se acuerdan los que les decía hace ratito? Muchas veces en el laboratorio todavía no podemos identificar de manera correcta un hipotiroidismo. Sin embargo, si nosotros le ponemos atención a nuestro paciente o le pedimos que él mismo se mida la temperatura, o incluso preguntamos ¿qué tan friolento eres?, podemos identificar muchas veces un hipotiroidismo subclínico. Yo, por ejemplo, les puedo decir, antes de empezar a hacer todas estas cosas y a estimular nuevamente mi metabolismo, yo soy de Veracruz, nací allá, hace como 10 años que vivo en el Distrito Federal. Cuando yo llegué a vivir a México, yo siempre tenía calor, andaba escotada, nunca usaba bufandas, y decía yo, ¿cómo es posible que puedan tener algo enrollado en el cuello? Y hace unos 2 o 3 años empecé a darme cuenta de que siempre tenía frío, siempre tenía que andar tapada del cuello, aunque hiciera calor, siempre traía un suétercito o un abrigo, y dije, ¿qué está pasando conmigo? Yo no era así, yo tenía calor siempre. Y cuando empecé a hacer todas las cosas que podemos hacer por revivir y revitalizar nuestro metabolismo, empecé a tener más calor. Ese es un dato muy significativo. Cualquiera, para darse cuenta de que lo que está haciendo está funcionando, puede identificarlo de esa manera, con la temperatura de tu cuerpo. Entre menos fríos tengas, quiere decir que tu metabolismo está activo nuevamente. Más adelante vamos a ver las cosas con las que nosotros podemos activar nuevamente nuestro tiroides. Son cosas muy sencillas, son cosas que podemos comprar en cualquier lugar y que no nos hacen daño secundario, y que de esta manera podemos activar nuevamente glándula tiroides. Bueno, el siguiente factor que reduce el metabolismo, ya habíamos hablado de estrés o hipoadrenia. El estrés es el estado en donde bioquímicamente el cuerpo produce cortisol de más, y el cortisol también nos intoxica. Y la hipoadrenia es el siguiente estado donde nuestro cuerpo se cansa de todos los procesos que hemos tenido, de todos los eventos negativos, y la suma del estrés diario más los eventos extraordinarios, y las glándulas suprarrenales se cansan y dicen, ya no puedo más. No se produce entonces cortisol. Eso es la hipoadrenia. Si se dan cuenta, les puse por eso 2 fotografías. Nosotros ahora siempre estamos estresados por el exceso de carga de trabajo, trabajamos más de lo que descansamos, pero no es solamente los adultos, también ahora los niños sufren de estrés. ¿Cuántos niños no tienen ahora que tienen gastritis y colitis? Nunca sucedía eso. Los niños están empezando a tener niveles altos de estrés. Imagínense cuando este niño sea un adulto, ya no va a tener estrés, va a tener hipoadrenia, por supuesto. El estrés es un factor de desequilibrio que causa un estado de desorden a nivel de todo el cuerpo. El estrés es uno de los principales factores que reduce el metabolismo, como decía hace rato. El exceso de estrés produce cortisol. El cortisol interfiere con la glándula tiroides, y debido a que podemos empezar a tener problemas con tiroides, se reduce el metabolismo. Además, no sé si recuerdan la gráfica que les pasó por ahí el doctor, donde veíamos que era lo que afectaba
la función del cortisol. No solo afecta que nos sintamos mal o cansados, decíamos, afecta al sistema inmunológico, vamos a tener más infecciones, afecta la toxicidad, el cuerpo va a dejar de funcionar y va a dejar de desintoxicar. Y todas estas funciones, ¿de qué estamos hablando? De metabolismo, de movimiento. El estrés es una de las principales causas que disminuye nuestro metabolismo. La siguiente causa, la indigestión, vamos a llamarle así. Otro de los factores que reduce el metabolismo es la mala digestión. Esto pasa debido a que los alimentos que comemos no pueden ser utilizados por las células del cuerpo a menos que el proceso digestivo se reduzca a sus más pequeños tamaños moleculares para garantizar la absorción. O sea que nuestras células no van a poder utilizar un pedazo de carne porque la carne es una proteína cuya molécula es demasiado grande como para caber dentro del espacio de una célula. Lo que realmente alimenta nuestro cuerpo y sirve el metabolismo no es lo que nosotros comemos, sino lo que nuestro cuerpo puede absorber después de una buena digestión. Sobre este tema, ustedes tienen una opción muy sencilla para adentrarse en ella. Voy a ver si puedo enseñarles aquí. Todos nosotros tenemos dentro de el escritorio, ustedes pueden encontrar los cursos, aquí donde dice curso básico esquío, ¿se acuerdan? Bueno, justamente todos estos videos que ustedes observan aquí, ahí Bill Nelson habla de la digestión y de cómo se lleva a cabo el proceso de la digestión. Deténganse, tómense su tiempo, vean cada uno de estos videos paso a paso y van a aprender muchísimo. Los alimentos empiezan a digerirse primero desde nuestra boca. Es importante que nosotros masticamos de manera lenta, que debemos de masticar entre 30 a 40 veces nuestro bocado, no solo porque es una forma de ir disminuyendo el tamaño de la comida, sino porque además nuestros alimentos se deben mezclar con la saliva. La saliva tiene enzimas que ayudan a la digestión y a la demolición del alimento para empezar a partirlo. Luego el alimento pasa hacia el estómago. En el estómago se utilizan enzimas y ácidos muy poderosos que funcionan para romper hasta el más duro de los alimentos. Por supuesto, si nosotros no seguimos las reglas del estómago, tomamos líquidos de más, café con las comidas, el alimento pasará directamente al intestino delgado. Si no se lleva bien a cabo la digestión en los tiempos necesarios, en el intestino delgado el ambiente en vez de ácido se torna alcalino y esto hace que se termine de digerir. Finalmente los nutrientes son extraídos en el intestino. Ya cuando los alimentos han sido ablandados y descompuestos molecularmente, el intestino puede absorber lo que realmente se consume. Una de las maneras más efectivas de subir el metabolismo es mejorando la digestión. Si nosotros tenemos indigestión, si no comemos cosas saludables y si no llevamos a cabo de manera correcta la digestión en los tiempos que nuestro cuerpo necesita para romper estos alimentos, lo único que se estará absorbiendo nuestro intestino serán puras toxinas. Nuestro cuerpo no utiliza las proteínas, utiliza los aminoácidos, que son unas cadenas que forman las proteínas. Si nosotros no rompemos de manera correcta estos alimentos, nuestro intestino va a absorber una proteína completa. Y como la proteína completa no la puede utilizar el organismo, en realidad, ¿qué cosa es lo que el intestino está absorbiendo? Una toxina. Muchos pacientes, cuando yo los escaneo y les digo, te marca una alta toxicidad, los pacientes me dicen, ¿pero de dónde salen tantas toxinas? Bueno, este es un punto bien importante. De la alimentación salen un mundo de toxinas si nosotros no sabemos alimentarnos de manera correcta, si no llevamos los pasos a través de la alimentación para que los alimentos puedan digerirse y desdoblarse de manera correcta para que el intestino delgado pueda absorber aquellos nutrientes que son sumamente necesarios. Si no se lleva a cabo de manera correcta el proceso de digestión,
nosotros estaremos absorbiendo a través del intestino delgado puras toxinas. No se pregunten más de dónde aparecen tantas toxinas. Fíjate primero qué tan buena digestión tienes, qué tan bien comes, qué tan bien se lleva a cabo el proceso de digestión en tu organismo. ¿Qué podemos hacer? Pues tomar mucha agua, quien tenga ya deficiencia en enzimas digestivas, usar enzimas digestivas naturales, reducir los carbohidratos refinados y no consumir alimentos que no combinan bien. Más adelante les voy a enseñar dónde se encuentran las reglas del estómago escritas por Bill Nelson para que ustedes lo tomen en cuenta. Es una forma de educar a tu paciente. Algo tan sencillo le puede cambiar la vida a tu paciente y esa información la tenemos aquí. Punto muy importante, ¿cómo sé si estoy digiriendo o no estoy digiriendo bien? Cuando la comida crea gases dentro del cuerpo, solamente es debido a que se está fermentando o descomponiendo. Una digestión saludable no produce ni gases ni malos olores, ¿de acuerdo? ¿Cómo puedes darte cuenta de que no estás digiriendo bien? Cuando hay exceso de gases. Otro dato vital son los aceites poliinsaturados. Ahora, bueno, es tanto el consumismo que tenemos que es difícil de saber porque la televisión nos bombardea con mucha información que muchas veces no es cierta. Algunas de las sustancias de las que comúnmente usamos son perjudiciales para el metabolismo y lo ponen más lento. Este es el caso de los aceites poliinsaturados como el aceite de maíz, el aceite de soya, el aceite vegetal que comúnmente compramos en el supermercado y que se utiliza como ingrediente para preparar alimentos. ¿Se acuerdan también de la plática que tuvimos anteriormente? Yo les decía, el aceite de soya, la soya es uno de los alimentos que es difícil de encontrar de forma natural, es uno de los principales alimentos que se está utilizando de manera transgénica y consumir un alimento que es transgénico no es nada bueno. Distintos investigadores han comprobado que los aceites poliinsaturados como el de maíz, soya y aceite vegetal también interfieren con la función de la glándula tiroides. El más perjudicial parece ser el aceite de soya y generalmente es el que más se utiliza. Sin embargo, pueden ustedes cambiarlo por el aceite de cacahuate o el aceite de oliva. Busquen el aceite de oliva que tenga la botella más oscura, el aceite de oliva que sea extra virgen y con eso podemos estar mejorando. Lo que es importante aquí es consumir aceites buenos que nos ayuden en nuestro metabolismo. Más adelante les voy a recordar de dónde viene, por ejemplo, el cortisol, quién es su precursor y por qué es importante consumir grasas buenas. No maldigamos al colesterol. El colesterol es una sustancia básica que ayuda a la formación de membranas celulares y a la producción de cortisol. Es importante consumir grasas, aceites, pero grasas buenas. Los aceites poliinsaturados hay que eliminarlos. El siguiente factor que reduce el metabolismo son las intolerancias o las alergias alimentarias. Una alergia es una reacción del sistema inmunológico del cuerpo que por alguna razón ha identificado algún alimento o sustancia, colorantes, preservativos, químicos, medicamentos, etcétera, como enemigos y lo ataca como tal. Las alergias se hacen notar con hinchazón, picor, dolor de cabeza, etcétera. La mayoría de nosotros conocemos cuáles son las reacciones de una alergia. Ahora, en el tema del metabolismo lento también se ha descubierto que existen las intolerancias o alergias alimentarias. Las intolerancias son reacciones menos obvias del cuerpo a aquellos alimentos que no tolera, pero que no llegan a reflejarse tan violentamente como las alergias. Son reacciones a alimentos que el cuerpo rechaza. Se ha visto que cuando consumimos uno de estos alimentos el metabolismo se reduce y se nos hace difícil o imposible bajar de peso. Si alguien quiere activar su metabolismo, deberá de aprender a identificar cuáles son sus intolerancias o alergias alimentarias y eliminarlas definitivamente de su dieta. Los alimentos que más producen intolerancias de manera general son el maíz, la soya, el trigo. Cuando el cuerpo es intolerante a uno o varios de estos, el metabolismo se estanca, se detiene,
sea lenta, ¿de acuerdo? Otro alimento que es muy intolerante generalmente es la carne de cerdo. El cerdo por alguna razón no es aceptable por el cuerpo de muchas personas. Yo, por ejemplo, soy intolerante a la carne de cerdo. Cuando como carne de cerdo casi siempre tengo que aumentar una enzima digestiva, porque si no tengo la comida horas en el estómago y no puedo digerir. Muchas veces me da diarrea o muchas veces al final de la historia vomito la comida porque mi cuerpo se ha vuelto intolerante al cerdo. El cerdo también es importante que nosotros aprendamos a identificar. El trigo también es otra de las intolerancias más comunes. La lactosa, la leche es una de las intolerancias comunes y la mayoría de la gente te dice, bueno, es que yo no puedo vivir sin leche. Oye, pero estás teniendo muchos problemas, eres intolerante a la lactosa. Sí, pero no puedo vivir sin leche. Amigos, podemos cambiar. Si ustedes no pueden vivir sin leche, se acostumbran a tomar leche, sigan las reglas del estómago, cambien de leche. Pueden consumir leche de arroz o leche de almendra, que no es propiamente leche, no tiene lactosa y será mucho más fácil su digestión. En muchos casos, cuando consumimos un alimento al que nuestro cuerpo es intolerante, ¿cómo lo podemos identificar? Bueno, obviamente porque sentimos una digestión pesada, hay mucosidad, gases estomacales, gases intestinales, acumulación de líquidos o muchas veces estreñimiento. De todas maneras, no se trata de eliminar todas las sustancias que les dije, trigo, leche, maíz, carne de cerdo. Se trata de que ustedes aprendan a identificar qué es lo que nuestro organismo rechaza. Después, comúnmente después de hacer una desintoxicación a nuestro cuerpo, algo básico, si un paciente lo desintoxican, cuando empieza a volver a comer, puede identificar claramente qué le cae mal, porque cuando nosotros llevamos a cabo una desintoxicación, ¿se acuerdan? También les platiqué donde están las reglas del estómago de Bill Nelson, también él da ciertos consejos para llevar a cabo una desintoxicación. Yo les decía, de ahí mismo yo saqué una desintoxicación para todos mis pacientes. Si quieren más a ratito se las comento. Y después de que un paciente lleva a cabo un tiempo de desintoxicación para su cuerpo, donde reduce los carbohidratos refinados, consume más frutas y verduras y jugos de frutas y verduras, cuando empieza a comer de manera normal, puede identificar claramente, sin lugar a dudas, qué sustancia le causa intolerancia o alergia. Cuando yo consumo algo que no me cae bien, me inflamo, se me inflama el intestino, tengo gases, estreñimiento, mucosidad, etcétera. Y entonces lo importante es eso, que cada uno de nosotros aprenda a identificar qué tipo de alimento le causa intolerancia para poder eliminarlo. Punto sumamente importante, no desayunar. El desayuno es uno de los alimentos más importantes de nuestro día. Una de las malas costumbres que más afecta el metabolismo de las personas que tienen sobrepeso o metabolismo lento es que no desayunan adecuadamente. El desayuno es la comida más importante del día para cualquier persona, pero en especial para todos aquellos que querramos recuperar nuestro metabolismo. Cuando nuestro cuerpo duerme por la noche, el metabolismo se reduce porque el cuerpo entra en su periodo de reparación y al dormir obviamente se reducen todas las funciones básicas del cuerpo, hasta la respiración es más lenta de lo normal. Para dormir es necesario reducir el metabolismo y la producción de energía del cuerpo. Al despertar por la mañana, el metabolismo permanece a una baja velocidad hasta que sucede una de dos cosas. O se ingieren alimentos, lo cual da la señal al cuerpo de que debe subir su metabolismo, o se hace una rutina de ejercicios, lo cual fuerza al cuerpo a subir la producción de energía y el metabolismo. O sea, solo dos cosas suben el metabolismo: hacer ejercicio o comer. Es importante que nuestro desayuno sea el alimento más fuerte que tengamos. ¿Se acuerdan de esta frase que se dice por ahí? Que debemos desayunar como rey, comer como príncipe y cenar como mendigo, literal.
Si alguien quiere reducir su metabolismo, una de las reglas del estómago que menciona Bill Nelson constantemente es que debes de cenar 3 horas antes de acostarte a dormir para que tu sistema digestivo esté limpio y tu cuerpo pueda reducir sus niveles de energía y su metabolismo para que descanses y te recuperes. Entonces hay que desayunar lo mejor posible y cenar lo más liviano y lo más temprano que podamos, ¿de acuerdo? Siguiente punto, Candida albicans. Ya hablamos de ella en un tema anterior, ¿recuerdan? Decíamos que la Candida albicans es un hongo que cuando está en su estado de hongo y produce micelios, es que ha crecido demasiado en el cuerpo y puede llegar a producir una infección sistémica. En este punto el hongo logra transportarse incluso por la sangre e invadir otros órganos del cuerpo, creando serios problemas a la salud y al metabolismo. Y las personas que tienen infección por Candida albicans pasa varias cosas. Significa que no tienen una buena microbiota intestinal y que el hongo de Candida albicans ha ocupado más allá del espacio que le corresponde. Por lo tanto, el metabolismo se alenta, no se puede llevar a cabo bien un proceso de digestión, no se pueden absorber los nutrientes necesarios, etc. Recuerdan que decíamos que la Candida albicans, el hongo de Candida en general produce 78-79 toxinas que el cuerpo identifica como toxinas, y esa es una de las causas porque el sistema inmunológico se empieza a poner loco y a producir anticuerpos de más para atacar a las toxinas que produce Candida. Y Candida albicans, decíamos, si no mal recuerdo, entre 23 y 25 toxinas que son importantes para la toxicidad del cuerpo. ¿De dónde producimos tantas toxinas, como dice nuestro paciente? Bueno, si estás infectado por Candida albicans, estarás produciendo, este hongo estará produciendo demasiadas toxinas que hay que eliminar. También en la plática anterior, ¿se acuerdan? Solamente les voy a mencionar aquí, no se los puse ya, pero sí se los voy a mencionar, la lista completa de síntomas de indicadores de Candida albicans: acné, alergia en ambientes húmedos, alergia a algunos alimentos, alergias a ciertas prendas o joyería de metales, cansancio continuo, cistitis, diarreas constantes o frecuentes, dolor o ardor vaginal, dolores de cabeza o migrañas, dolores menstruales, dolores musculares, estreñimiento, fatiga o debilidad, frío en extremidades del cuerpo, gases estomacales o intestinales en exceso, infecciones de oído, infección urinaria, irregularidad o trastornos en la menstruación, irritabilidad o depresión, picores en la piel, especialmente de noche o después de bañarse, problemas con gases digestivos, resequedad excesiva de la piel, sabor a metal en la boca, salpullido o manchas en la piel al tomar el sol, sensibilidad a la luz solar, ojos que lagrimean, sensibilidad al olor de los cigarrillos o perfumes químicos, sinusitis. Y recuerden, mientras más indicadores se hayan detectado en el cuerpo, más severa será la infección del hongo de la Cándida y más atención debemos de poner para poder eliminar Candida albicans. La plática anterior, ¿se acuerdan? Les decía, se puede utilizar el aceite de orégano que contenga carbacol, que es justamente lo que funciona como bactericida o fungicida. Debe ser un aceite de orégano orgánico y que tenga un porcentaje alto de carbacol. Y bueno, también recuerdan que platicábamos sobre todas esas cosas que contribuyen al sobrecrecimiento de Cándida. Si nosotros queremos eliminar Cándida, tenemos que poner atención a estos factores. El exceso de carbohidratos refinados hace que Candida albicans aumente, el uso de antibióticos, el uso de estrógenos, el uso de cortisona, el uso habitual de bebidas alcohólicas y la función deficiente de glándula tiroides, ya que obviamente cuando la glándula tiroides no funciona de manera correcta, tampoco el metabolismo, por consecuencia la temperatura y por consecuencia el sistema inmunológico. Si no tenemos un sistema inmunológico fuerte, nunca podremos combatir contra la Candida albicans, en realidad. El siguiente factor que reduce el metabolismo son las hormonas.
Aquí voy a hablar específicamente de las hormonas femeninas. El cuerpo de una mujer siempre es más complejo en este tema que el de un hombre. Es un hecho muy conocido que los hombres bajan de peso con mayor facilidad que las mujeres. Cuando a un hombre le cuesta trabajo bajar de peso, realmente tendrá un problema con el sistema endocrino, definitivamente, porque los hombres tienen un metabolismo mucho más rápido que las mujeres. El cuerpo del hombre tiene más musculatura, por lo tanto, el porcentaje de músculo en un hombre es mucho más alto que de una mujer, por lo tanto consume más energía y quema más grasa con facilidad. El cuerpo del hombre produce una hormona masculina que es la testosterona, que es justamente la que construye músculos y elimina grasa. Y sin embargo, el cuerpo de la mujer tiende a producir más cantidad de estrógenos, y esta hormona, los estrógenos en realidad acumulan grasa. Una de las razones del exceso de hormona, del exceso de estrógeno, tiene que ver con una condición que padecen muchas de las mujeres, sobre todo cuando tienen sobrepeso. Esta condición se llama predominación de estrógeno, y esto sucede mucho más ahora en la actualidad que usamos tantos anticonceptivos. La mayoría de los anticonceptivos tienen bases de estrógenos. La mayoría de los anticonceptivos nos hace entrar en una especie de menopausia, por eso no podemos embarazarnos. Es toda una reacción en cadena que hace que se disminuya la cantidad de progesterona, se aumente la cantidad de estrógenos, y el estrógeno es una hormona que el cuerpo produce y que normalmente debe de estar balanceado o en equilibrio con otra hormona llamada progesterona. El cuerpo de una mujer depende, el metabolismo más bien de una mujer depende de que exista cierto balance hormonal entre estas dos hormonas, entre el estrógeno y la progesterona. Este es un punto bien importante, chicas, sobre todo ustedes. Cuando nosotros queremos bajar de peso, queremos aumentar nuestro metabolismo, es importante verificar. ¿Utilizas anticonceptivos orales? ¿Utilizas inyecciones? Cualquier cosa que suministre exceso de hormonas a tu cuerpo. ¿Estás en estado de menopausia? Las mujeres que están en estados de menopausia generalmente ya no producen progesterona, producen estrógenos. Por eso casi todas aumentan de peso y les es muy difícil bajar de peso. Este es un punto sumamente importante. Para aquella mujer que quiera recuperar su metabolismo, es importante, el primer punto que hay que hacer es regular hormonas, ¿de acuerdo? En este punto lo vamos a ver más adelantito. Algo muy sencillo que podemos usar es una crema de progesterona natural. Más adelante les voy a explicar cómo se utiliza, qué es lo que sucede. Aquí también tengo un cuestionario donde le podemos hacer en nuestros pacientes, o ustedes pueden aprender a identificar cuando una paciente de ustedes está teniendo una predominación de estrógeno, cuando hay acumulación de grasa en las caderas y en el abdomen, cuando hay candidiasis recurrente, algunas condiciones de tipo autoinmune, dificultad o lentitud para adelgazar, dificultad para concebir, cuando hay edema, acumulación de agua en el cuerpo, falta de energía o cansancio continuo, historial de fibromas, adenomas o pólipos, abortos naturales, menstruación dolorosa o con calambres. Casi todas las pacientes que tenemos una menstruación muy dolorosa y con calambres hay deficiencia de progesterona. Cuando nosotros utilizamos progesterona natural, esto disminuye de manera considerable la osteoporosis o pérdida de hueso, el pelo facial, la pérdida del líbido o el interés o apetito sexual, sangre menstrual en exceso, sensibilidad en los senos o sueño demasiado ligero o dificultad para dormir. Todas estas características son sintomatología de la predominación de estrógeno y la deficiencia de progesterona. En una laminilla adelante, cuando veamos los factores que nos pueden ayudar a aumentar nuestro metabolismo, les voy a explicar qué tipo de crema podemos usar y cómo se utiliza, ¿de acuerdo? Otro de los factores que reduce el metabolismo son los medicamentos.
Los medicamentos, este es un punto bien importante. Hay varios medicamentos que reducen nuestro metabolismo. Muchas veces son medicamentos importantes sobre una condición del paciente. Muchos otros medicamentos se pueden ir reduciendo cuando nosotros vamos recuperando nuestro metabolismo. Por ejemplo, no sé si ustedes se han dado cuenta ahora, pero muchas personas, un número muy importante de personas utilizan antidepresivos. Yo tengo muchos pacientes que llegan a mi consultorio que me dicen, es que hace tiempo que utilizo antidepresivos. Los antidepresivos ahora se utilizan a diestra y siniestra. Incluso los pacientes aprenden a automedicarse y ellos mismos se recetan y se dicen, mira, este medicamento que yo me compré me funciona muy bien y me hace sentirme muy contento. Hay que buscar de dónde viene la depresión. Si se dieron cuenta en todo esto que hemos platicado, hay muchos de los síntomas de, por ejemplo, la deficiencia de hormonas, hay depresión. Del exceso de Candida albicans, hay depresión. El exceso de azúcares refinados nos causa depresión. Entonces, obviamente, podemos primero modificar todos estos condiciones de vida que nosotros mismos nos hemos creado para poder aumentar nuestro metabolismo, y cuando nosotros nos sintamos bien físicamente, por supuesto que vamos a tener un mejor humor, vamos a estar más contentos y podremos dejar de usar el antidepresivo. O sea, muchas personas lo que sucede es que tienen niveles muy altos de estrés, o que están muy cansados porque, por ejemplo, están en hipoadrenia, o porque el uso continuo de anticonceptivos hace que se haga un desorden hormonal. Ahora con la pastilla del día después, las niñas utilizan las pastillas del día después a diestra y siniestra, y tú te das cuenta porque traen exceso de acné en la cara, no tienen la información completa, no tienen la información correcta, y el cuerpo hace un revoltijo hormonal. Por supuesto que si no tenemos un sistema endocrino correcto, si no tenemos la producción hormonal correcta, nos vamos a sentir deprimidas. Entonces, todos estos factores que hemos visto, si nosotros podemos modificarlo, incluso vamos a poder ayudar a un paciente que tenga depresión y va a poder dejar de consumir su medicamento. Al poder dejar de consumir su medicamento, podemos hacer que su metabolismo aumente. Los antidepresivos obviamente siempre son, o casi siempre, son recetados por médico psiquiatra, pero el mismo médico podrá ir reduciendo la cantidad de medicamento que se consume si nuestro paciente se va sintiendo mejor. Otro medicamento que reduce el metabolismo son los diuréticos. Los diuréticos, ustedes saben, se utilizan para reducir la presión arterial alta, pero la presión arterial alta resulta que si nosotros recuperamos nuestro metabolismo, podemos recuperar nuestra presión arterial. Si nosotros recuperamos nuestras glándulas suprarrenales, podemos recuperar nuestra presión arterial. Eso es una consecuencia de, y si nosotros nos enfocamos en recuperar nuestro metabolismo, también podemos dejar de usar ese tipo de medicamento. No significa que nosotros lo vayamos a quitar al paciente que lo estaba tomando durante años. Conforme el paciente se empiece a sentir mejor y su presión empiece a disminuir, su mismo médico de cabecera podrá y tendrá que ir reduciendo ese medicamento. Varios de los medicamentos son esenciales y son necesarios dependiendo de la condición de la persona, pero también es verdad que cuando una persona mejora su metabolismo y baja de peso, por ejemplo, la mayoría de sus condiciones de salud se ven mejoradas o se desaparecen. La cortisona es otro tipo de medicamento que reduce el metabolismo. Los antibióticos son otro tipo de medicamento que reducen el metabolismo. También la mayoría de ustedes se habrán dado cuenta, los antibióticos los usan los pacientes a diestra y siniestra, y eso ellos mismos se recetan. Incluso, perdón que lo diga, pero muchos de los médicos, ¿se acuerdan que les explicaba en el tema que vimos sobre parásitos? Mandamos a hacer los cultivos, cultivo faríngeo, cultivo vaginal, cultivo nasal, y el cultivo sale negativo y de todos modos nos mandan antibiótico, cuando pudiera ser una infección viral. Lo que hay que hacer es recuperar el sistema inmunológico, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, todos esos medicamentos que vimos reducen el metabolismo. Y el último punto, pero no menos importante, la vida sedentaria. Nuestro estilo de vida actual incluye una gran cantidad de adelantos tecnológicos que nos evitan esfuerzos físicos,
Hoy en día vivimos rodeados de celulares, microondas, televisores, computadoras, aspiradoras y todo tipo de equipos que requieren muy poca actividad física de parte nuestra. Cada día la tendencia es a mover menos el cuerpo y utilizamos más la mente. Hasta los niños de hoy en día dedican una buena parte de su energía y de tiempo libre a los juegos electrónicos, cuando antes se salía a jugar a la calle, a movernos, ¿sí? ¿Se acuerdan? El metabolismo es movimiento para producir energía. Si no nos movemos, este es un factor muy importante que reduce el metabolismo. Está comprobado que el ejercicio físico sube el metabolismo y la vida sedentaria lo baja. El cuerpo humano es un organismo vivo que aprende y se adapta a las condiciones existentes, y cuando dejamos de utilizar los músculos, por ejemplo, estos se ponen flácidos. Sin embargo, cuando los usamos, crecen y se endurecen. La lógica dicta que para poder hacer ejercicio una persona necesita gastar energía, pero también es importante mencionar esto: no podemos exigirle a las personas que tienen un metabolismo lento que empiecen a hacer ejercicio y que se avienten 1 hora de ejercicio en el gimnasio, porque para hacer ejercicio necesitamos tener energía de reserva. Las personas que padecen un metabolismo lento siempre están cansadas, se sienten débiles. Por lo tanto, es ilógico pedirle a una persona débil o cansada que utilice la poca energía que tiene para ir a un gimnasio a hacer ejercicio. La secuencia correcta de acción es mejorar la nutrición primero y el metabolismo para poder obtener un poco más de energía, y luego utilizar esa nueva energía en una rutina de ejercicios que aumente más el metabolismo y produzca más energía. ¿Están de acuerdo? Sí, es importante que entendamos esto. Muchas personas dicen, es que no haces nada, necesitas hacer ejercicio. ¿Cómo le vas a decir a una persona que se la pasa más de 12 horas trabajando que tiene que hacer ejercicio? Lo primero que tenemos que hacer es recuperar su metabolismo, mejorar su nutrición para que el paciente tenga un poco más de energía, y ahora sí, esta energía la podemos utilizar para hacer un poco de ejercicio y que este ejercicio nos ayude a producir más energía y aumente más nuestro metabolismo. Así es como debe de ser la secuencia correcta de las acciones que debemos de tomar. Y también más adelante les voy a explicar cuáles son las formas correctas para hacer ejercicio o para iniciar haciendo ejercicio. El resultado de esto es irle instruyendo al paciente para que pueda ir a hacer ejercicio de poquito en poquito, para que no se canse de más. Un ejemplo básico se los voy a comentar, o sea, es conmigo. Yo trabajo en el consultorio un tiempo muy importante de lunes a viernes, y además trabajo en el hospital por la noche, martes, jueves y sábado por la noche. Y un buen día me dije, no, necesito hacer ejercicio porque estoy muy cansada y necesito activarme de alguna manera. Me inscribí en el gimnasio, iba yo al gimnasio y terminaba yo mucho más cansada de lo que ya estaba. Era imposible para mí llegar al gimnasio y hacer alguna rutina, imposible de verdad. Entonces busqué una forma de poder hacer ejercicio, de poder estar activa y de poder ir subiendo mi metabolismo poco a poco para que pudiera activarme y mantenerme en movimiento. Y ahora hago ejercicio todos los días con un tiempo básico, pero sí me siento mucho mejor y con mucha más energía. Y ahorita más adelante vamos a ver qué es lo que, por ejemplo, yo hago y que ustedes mismos pudieran hacer. Entramos al punto más importante. Aunque ya hemos mencionado muchas cosas de cómo recuperar el metabolismo, lo vamos a ir viendo punto a punto, ¿de acuerdo? Vamos en el tema, ¿cómo recuperar el metabolismo? Bueno, si teníamos antes que los carbohidratos refinados nos hacen daño, ¿qué es lo que hay que cambiar? Hay que tener una alimentación sana, una dieta saludable. Si la deshidratación nos causaba bajar el metabolismo, ¿qué es lo que hay que hacer? Hidratarnos de manera correcta. Si el hipotiroidismo reduce el metabolismo, ¿qué es lo que hay que hacer? Regular la glándula tiroides. Si los niveles de estrés o la hipoadrenia como consecuencia de tiempo largo con niveles de estrés reduce el metabolismo, ¿qué es lo que hay que hacer? Reducir los niveles de estrés. Si la indigestión
reduce el metabolismo, ¿qué es lo que hay que hacer? Tener una buena digestión, seguir las reglas del estómago. Si los aceites poliinsaturados reducen el metabolismo, debemos consumir entonces grasas buenas como el aceite de oliva y el omega 3. Si no desayunar reduce el metabolismo, debemos desayunar, es el alimento básico del día. Si los virus, bacterias, infecciones reducen el metabolismo, hay que desparasitar y eliminar todas aquellas infecciones que tengamos. Si las toxinas reducen el metabolismo, hay que eliminar y limpiar toxinas, desintoxicar. Si las hormonas, el desequilibrio hormonal reduce el metabolismo, hay que regular hormonas. La progesterona en mujeres, testosterona en hombres. Si nuestro cuerpo o ciertos medicamentos, si nosotros tenemos muy baja energía, ¿qué es lo que hay que hacer? Ayudarnos con vitaminas y minerales. Y obviamente además hacer ejercicio, ¿de acuerdo? Vamos a ir viendo punto por punto. Primero, una alimentación sana o dieta saludable. Hay que reducir la cantidad de azúcares refinados. Y fíjense lo que les estoy diciendo, reducir la cantidad de azúcares refinados. Porque cuando tú le pides a un paciente que deje de consumir azúcares refinados, va a ser imposible, no te va a hacer caso, te va a tirar a loco y se va a ir. Entonces, podemos reducir la cantidad de azúcares refinados. Enseñémosles al paciente a tener no una dieta para bajar de peso, sino una dieta saludable que se convierta en un hábito de todos los días. Aumentemos la cantidad de frutas y verduras y disminuyamos la cantidad de azúcares refinados. Hagamos una dieta en donde usemos 2 porciones de alimentos permitidos y 1 porción de alimentos no permitidos. Con esa dieta se puede mantener el metabolismo, se puede aumentar el metabolismo y se puede incluso bajar de peso. Entonces hay que disminuir arroz, azúcar, cereales, chocolates, dulces, frijoles, frutas dulces como por ejemplo mango y plátano, tienen una cantidad muy alta de carbohidratos, harina de trigo, leche, maíz y sus derivados, pan, papas, pastas, plátanos, refrescos y por supuesto no usar nunca sustitutos de azúcar ni productos light. Si no puedes dejar de consumir azúcar, es preferible que utilices azúcar la menos refinada que haya, como el azúcar mascabado, a que utilices un producto light o un sustituto de azúcar, ¿de acuerdo? Esto es bien importante. El punto número 2, ¿se acuerdan del punto anterior? Bueno, no lo puse porque obviamente es la hidratación, pero bueno, en la hidratación todos lo tenemos claro, hay que aumentar la cantidad de agua que consumimos, la cantidad de agua que tomamos poco a poco y no para todos es la misma cantidad de agua. Si tú tienes un cuerpo más grande, eres más alto o eres más gordito, tienes que consumir mucha más agua que yo, ¿sí? La mayoría de la gente dice que debemos de consumir entre más o menos 8 vasos de agua al día. Bueno, pero si yo soy una persona que pesa 100 kilos y que mido 1,90, debo de consumir más de 8 vasos de agua al día. La cantidad, entre más grande sea tu cuerpo, más cantidad de agua tienes que tomar. Y estamos hablando de agua simple, señores. No té, no café, no que me tomo el jugo, no. Todas aquellas sustancias líquidas que nosotros nos tomamos, que tengan sabor, se van hacia el sistema digestivo. Sin embargo, el agua sola, cuando la tomamos, la sangre absorbe el oxígeno y empieza a trabajar en aumentar tu metabolismo. Entonces estamos hablando de agua sola. El agua sola solo tiene una fórmula, H2O, y de ahí obtenemos oxígeno y con eso se aumenta el metabolismo, ¿de acuerdo? Después está regular glándula tiroides. ¿Cómo vamos a regular la glándula tiroides? Ya en la otra plática anterior, en donde hablábamos de Candida albicans, les decía, el aceite de coco orgánico es un aceite de coco que nos ayuda a combatir Candida albicans. Aquí con el aceite de coco orgánico matamos 2 pájaros de un tiro y hasta 3, porque el aceite de coco nos ayuda a eliminar la Candida albicans, que es complicada de eliminar, también con el aceite de orégano orgánico, ¿se acuerdan? Pero bueno, estamos hablando del aceite de coco. El aceite de coco es fungicida, mata hongos como Candida albicans, destruye ciertos tipos de virus como el herpes, elimina bacterias, logra que el cuerpo se desprenda de tóxicos internos, es decir, limpia venas y arterias de colesterol o grasa pegada, estimula la glándula tiroides y por lo tanto nos ayuda a bajar de peso. Si ustedes hacen una combinación entre el aceite de coco orgánico y la disminución de todos estos azúcares refinados, van a lograr
no solo aumentar su metabolismo, sino el tan ansiado bajar de peso. Y no lo consuman por 2, 3 semanas o un mes, o al mes digan, ay, es que no ha bajado nada. No, señores, denle chance a su cuerpo de recuperarse. ¿Cuánto tiempo llevan haciendo las cosas mal? ¿Cuánto tiempo llevamos haciendo las cosas mal? Ese mismo tiempo, eso explíquenle a su paciente. ¿Hace cuánto tiempo te sientes mal? Hace 2 años. Dale el mismo tiempo a tu cuerpo para recuperarte. Toma el tiempo que te quieras sentir bien. Cuando mis pacientes a mí me preguntan, ¿cuánto tiempo debo de tomar el aceite de coco? Yo les digo, ¿cuánto tiempo te quieres sentir bien? El aceite de coco nos ayuda a rejuvenecer, estimula nuestro metabolismo, sube el metabolismo, sube la temperatura del cuerpo. Esa es una de las cosas que yo les quería platicar. ¿Se acuerdan que les decía hace ratito? Cuando yo me empecé a dar cuenta de que tenía mucho más frío de lo normal, empecé a consumir el aceite de coco orgánico. Yo soy una persona que soy delgada en realidad, pero aún así yo decía, tengo mucho frío. Y entonces empecé a consumir el aceite de coco, no precisamente para adelgazar. Con algunos de mis pacientes lo utilizo para adelgazar o para, por ejemplo, Candida albicans. Casi a todos se los recomiendo. Y yo lo empecé a usar porque cuando leí esto que hacía el cuerpo de disminuir su temperatura y que el aceite de coco podía estimular la glándula tiroides, yo me hice un perfil tiroideo. Les recuerdo, soy química, me hice un perfil tiroideo, me desvelo 3 veces a la semana y las desveladas afectan por supuesto glándula tiroides, y mi perfil tiroideo salió normal, todo estaba en orden, pero yo tenía mucho más frío que antes. Empecé a consumir el aceite de coco y en algo que me di cuenta de que mi metabolismo subió es porque ahora recuperé la temperatura de mi cuerpo y otra vez tengo calor, otra vez me siento bien, tengo mucha más energía, y es solo tomando el aceite de coco. ¿Cuánto tiempo llevo tomando el aceite de coco? 3, 4, 5 meses, la verdad es que no recuerdo, pero lo tomo todos los días, ¿de acuerdo? Esto es algo mágico, úsenlo, pruébenlo en ustedes mismos para que puedan recomendárselo a alguien más. Todo lo que yo utilizo, generalmente, todo lo que yo recomiendo, generalmente lo utilizo y sé que funciona, por eso lo recomiendo. Otra cosa importante que podemos utilizar para regular la glándula tiroides, ya lo decíamos hace rato, la glándula tiroides necesita específicamente de ciertas sustancias como los minerales, zinc, cromo, magnesio, todos estos suplementos. Si se acuerdan, no sé si recuerden, me voy a adelantar un poquito de lo que yo les dije que utilizaba para desintoxicar. Aquí está. Este es el kit de desintoxicación que yo uso en líquido o en sólido en pastillas, y este es un suplemento alimenticio que también se utiliza para desintoxicar metales pesados. Bueno, Betagar tiene zinc, cromo y magnesio, y Betagar los puede ayudar a estimular la glándula tiroides, a recuperar su glándula tiroides. Ok, bueno, de esa manera entonces podemos recuperar o regular nuestra glándula tiroides. Después, reducir los niveles de estrés. Hay que aprender a relajarnos, hay que aprender a equilibrar nuestro tiempo de trabajo con nuestro tiempo de descanso. El cuerpo necesita un tiempo de descanso. Relajémonos, aprendamos a tomarnos nuestro tiempo para poder relajarnos, para poder descansar. Usen su tiempo de vacaciones no para estresarse más y andar corriendo conociendo otros lugares. Usen su tiempo de vacaciones para relajarse, para tomarse un tiempo para ustedes mismos. ¿Qué otra forma podemos reducir los niveles de estrés? Consumiendo omega 3, ¿se acuerdan? Decíamos que teníamos las grasas, y la vitamina B también es muy importante para bajar los niveles de estrés. ¿Se acuerdan de esta gráfica? Esta gráfica se las mostró por ahí el doctor en la plática que hizo sobre fatiga adrenal. Y este es un punto importante. ¿Por qué utilizar el omega 3 para reducir los niveles de estrés? Porque si se dan cuenta ustedes aquí, el colesterol es el precursor. Esta es la reacción que se lleva a cabo para producir el cortisol. Si no hay colesterol, si no hay grasas buenas, no va a haber nunca cortisol. Ajá. Y por supuesto estaremos en fatiga adrenal. Entonces las grasas buenas, consumir grasas buenas como omega 3 o aceite de oliva, decíamos, son importantes. Justamente por eso nos ayudan a reducir los niveles de estrés. Y la vitamina B nos da más energía,
La vitamina B nos ayuda a estar bien y a poder, por ejemplo, hacer ejercicio. Seguir las reglas del estómago. ¿Se acuerdan que hablábamos de la digestión? No se las puse aquí en la diapositiva porque son muy largas, en realidad no cabían, y porque además me interesa que ustedes tengan de dónde se obtiene ese documento. Ya se los había enseñado en el tema pasado, pero lo vamos a volver a hacer aquí. Dentro de terapias cronometradas, música y superaprendizaje, les voy a enseñar a abrir. En programas, terapia cibernética, feedback cronometrada, música y superaprendizaje. Tenemos esta pantalla, abrimos terapias cronometradas, habilitamos terapias cronometradas y aquí vamos a darle a iniciar tratamiento, disolver adiposidad. Ahí tenemos que esperar a que la terapia termine y entonces nos va a aparecer un archivo donde podemos obtener el artículo que escribió Bill Nelson sobre las reglas del estómago. Vamos a hablar un poco de las reglas del estómago. Primero, uno de los puntos bien importantes que tenemos que aprender, les decía yo hace ratito, vean todos los videos que tiene Bill Nelson sobre la digestión y se les va a hacer mucho más fácil entender este proceso. La comida debe de mantenerse por tiempo determinado, más o menos entre una hora, hora y media, en los ácidos del estómago para que se puedan reducir. Y ¿se acuerdan de esta diapositiva? Vamos a regresarme un poquito en lo que termina la terapia. Aquí. Primero, masticar el alimento de manera correcta, después pasa hacia el estómago y en el estómago más o menos se debe de mantener una hora, hora y media. Hay ciertos factores que inducen el vaciamiento del estómago de manera más rápida. Estos factores se encuentran dentro de las reglas del estómago que nosotros podemos seguir. El tomar demasiados líquidos con las comidas hacen que el estómago los alimentos se vacíen más rápido del estómago hacia el intestino. El consumir café con las comidas hacen que los alimentos se vacíen más rápido del estómago hacia el intestino. El consumir leche con las comidas hace que los alimentos se vacíen más rápido del estómago hacia el intestino. Esas son reglas básicas que dice Bill Nelson y que coincide con la mayoría de las personas que te dicen cómo llevar a cabo una buena digestión. Por ejemplo, no se deben de mezclar cierto tipo de frutas. Si nosotros vamos a llevar una dieta de desintoxicación para nuestros pacientes, por ejemplo, es importante que nosotros les informemos. Si usted va a consumir fruta, que sea de un solo tipo de fruta, la fruta que usted quiera, pero un solo tipo de fruta, porque si combinamos mal las frutas, podemos empezar a tener problemas de digestión. Este es un punto sumamente importante, llevar a cabo de manera correcta las reglas del estómago es muy fácil. Ya terminó la terapia. Aquí está. Cuando termina esta terapia, que fue disolver adiposidad, nos aparece texto, tejido adiposo. Aquí abrimos. Y aquí, aunque están en inglés, son muy fáciles de entender. Aquí están. Reglas del estómago, ¿se acuerdan? Y las tiene aquí enumeradas. Aquí está. ¿Sí? Aquí dice que la cantidad de líquidos que consumamos no debe ser de más de 4 onzas y si queremos consumir más líquidos tiene que ser una hora antes o de una hora y media a 2 horas después de haber comido. No café con las comidas, si las quieres consumir una hora antes o una hora y media a 2 horas después de haber comido. No leches con las comidas, una hora antes o una hora y media, 2 horas después de haber comido. Las frutas tienen que ser solas y también una hora antes, o una hora y media a 2 horas después de haber comido. El desayuno que nosotros hacemos, que la mayoría de las personas hace, que dice que te dan tu plato de frutas y después te dan tu quesadillas, está muy mal. Estamos combinando la fruta con las quesadillas. Estas son reglas básicas, señores. Si ustedes se las aprenden y ustedes las empiezan a probar, se darán cuenta que su digestión se llevará a cabo de mejor manera. Entonces, frutas solas
una hora antes o una hora y media a 2 horas después. Melones o dos, estamos hablando de no combinar, por ejemplo, papaya con melón o con sandía, sino si voy a consumir solo papaya, igual una hora antes o una hora y media, 2 horas después de haber comido. Pequeñas cantidades de comida, es mejor calidad que cantidad. Comer por nutrición, no por estimulación. Relajarse de 35 a 45 minutos después de haber comido para que el estómago maximice sus funciones. Y comer la comida con sentimientos de amor. Si estamos enojados o tenemos emociones negativas, mejor no coman, les harán daño. Los chinos también dicen eso, que cuando nos sentamos a comer debemos sentarnos a comer con emociones positivas. No usar antiácidos. Y este punto es bien importante, si ustedes se los empiezan a enseñar a los pacientes que quieren bajar de peso o a cualquiera que quiera recuperar su metabolismo, no dormir hasta 3 horas después de haber comido. Si yo me voy a dormir a las 10 de la noche, 9, 8, 7, mi última comida sólida deberá ser a las 7 de la noche. Puedo seguir tomando líquidos, pero mi última comida sólida deberá de ser a las 7 de la noche. Si yo me voy a dormir a las 11, entonces será a las 8, ¿sí? Pero no debemos de dormir hasta 3 horas después de haber consumido nuestro último alimento sólido. Estas son las sencillas 12 reglas del estómago que si nosotros aprendemos a seguirlas, vamos a poder tener una mejor digestión que se verá reflejada obviamente en nuestra salud, ¿de acuerdo? Por eso dejé vacía esta diapositiva para que ustedes pudieran encontrar dónde se encuentran las reglas del estómago. El siguiente paso, ¿se acuerdan? Hay que eliminar todo tipo de infecciones, de parásitos, virus, bacterias. Si nosotros no eliminamos todo este tipo de infecciones, pues obviamente vamos a tener estrés interno en nuestro cuerpo y va a ser muy complicado que nosotros logramos aumentar un metabolismo. Entonces, esto es algo que casi siempre yo sigo con todos mis pacientes, A casi todos los mando desparasitar, luego los mando desintoxicar, que es el siguiente tema, y entonces ya después vitaminamos, ¿ok? Porque si ustedes empiezan a vitaminar al principio, pues no van a lograr nada porque el paciente no tiene una buena digestión, porque a lo mejor tiene Candida albicans, tiene algunas otras infecciones bacterianas, virales, parasitarias, y pues solamente van a alimentar a los parásitos con las vitaminas. Si no tiene una buena desintoxicación, si su riñón, si su sistema linfático y su hígado no funciona bien, pues esos medicamentos, esas vitaminas solo se convertirán en toxina. Entonces ese es el último paso, ¿de acuerdo? Primero, vamos a desparasitar y eliminar infecciones. Y ya en la plática anterior les di ciertos tips. Bueno, uno, el aceite de coco sirve para eliminar Candida albicans. Y para desparasitar, yo siempre desparasito así de manera natural. ¿Se acuerdan? 10 días de agua de coco en ayuna, 10 días de té de estafeta en ayunas y 10 días de agua de coco en ayunas nuevamente. Son 30 días en donde el paciente, si quiere, podrá agregar un desparasitante de farmacia al principio de esta desparasitación, pero no hay nada mejor para desparasitar que el agua de coco natural en ayunas, ¿de acuerdo? ¿Cómo eliminar infecciones? Bueno, hay antibióticos y antiparasitarios naturales como el ajo, el clavo, la cebolla. Hay suplementos especiales de ajo. Ya les puse esta imagen porque este es el suplemento que yo les doy a mis pacientes. Es un suplemento de ajo y ustedes pueden tomar el ajo. El ajo no solamente les ayuda a desparasitar, también ayuda a aumentar la circulación y a reducir la presión arterial alta. Nos ayuda a equilibrar la presión y la circulación del cuerpo y ayuda a eliminar algunos tipos de virus, bacterias, y es muy bueno. Y aquí les puse un antibiótico natural: moler 3 ajos, media cebolla, una cucharadita de clavo y el jugo de 8 limones. Y vamos a tomar una cucharadita cafetera cada 2 horas durante el día cuando tengamos una infección importante. Y cuando tengamos, por ejemplo, infecciones virales, en vez de que se tomen su antibiótico, mejor hagan esta mezclita y vayan tomándolo, se van a sentir mucho mejor, van a ayudar a su cuerpo a recuperar su sistema inmunológico. Después, eliminar y limpiar toxinas.
Muchos pacientes no recuperan su metabolismo y no pueden bajar de peso si no desintoxican. Hay muchos pacientes que dicen, lo he intentado todo, me como un nopal en la mañana, un nopal al mediodía y un nopal en la noche y no bajo de peso. Tienes que desintoxicar, mi amor. Es lo primero que hay que hacer, desintoxicar. ¿Se acuerdan? Esto lo vimos en el tema de toxicidad. Hablábamos de que el hígado, el riñón y el sistema linfático son los 3 principales órganos desintoxicadores. Que para el hígado yo utilizo el cúrcuma y el cardamariano. Acabo de encontrar un suplemento en el internet de cardamariano líquido que la verdad me ha funcionado muy bien. Se me olvidó ponerles la imagen, pero ustedes pónganse a investigar, busquen, prueben, tómense las cosas para que ustedes puedan identificar qué es lo que mejor le pueden recomendar a sus pacientes. El cúrcuma se puede encontrar incluso en el Liverpool, en la zona de especies, ahí lo pueden encontrar, y ustedes rocian cúrcuma, ustedes pueden rociar cúrcuma sobre sus alimentos. Los hindús hacen eso, los hindús utilizan el cúrcuma para limpiar el hígado y lo colocan siempre sobre sus alimentos. Hígado, un punto muy importante, hay que mantenerlo limpio. Luego los riñones. ¿Cómo podemos ayudar a limpiar los riñones? Aumentar la cantidad de agua que tomamos. ¿Se acuerdan que les decía? Ese es un punto bien importante y ahorita vamos a ver por qué. Aumentar la cantidad de agua que tomamos y bueno, todos estos nos ayudan a desintoxicar riñones. Arándano, uvas, espárragos, espinacas, apio y perejil. Y el sistema linfático. El sistema linfático es un órgano muy olvidado, es un órgano que nosotros normalmente no tomamos en cuenta, que no limpiamos, pero que gracias a esa cantidad de toxinas que se acumulan, podemos ahora darnos cuenta de que el aumento de, por ejemplo, leucemias y linfomas cada vez es más alto, cuando podríamos limpiar nuestro sistema linfático y podríamos eliminar esa tendencia a ese tipo de enfermedades. ¿Cómo podemos hacerlo? Beber mucha agua, por lo menos 8 vasos de agua al día. Ya les dije, si nosotros tenemos un cuerpo más grande, debemos tomar más cantidad de agua. Sudar, ¿sí? El sudar ayuda a eliminar toxinas del sistema linfático, como los baños de sauna, de vapor o hacer ejercicio. Hacer un baño de desintoxicación en la tina, ¿se acuerdan? Con bicarbonato o sales de Epsom y sal de mar, y meternos allí 20 minutos. Y también les había yo puesto rebotar en un pequeño trampolín. Les puse aquí la imagen porque les voy a platicar. Ese es el ejercicio que yo hago ahora todos los días, que me ha ido muy bien, que me mantiene activa. No pierdo el tiempo, lo hago en mi casa, no hay ningún problema. Puedo seguir trabajando muchísimo y ahora hago ejercicio. Estas son las cosas que yo utilizo para desintoxicar. Dentro del kit de desintoxicación, ¿se acuerdan? Les decía, lo vende Rubio Pharma. Tenemos estos 3 desintoxicadores. Uno es para hígado, el otro es para riñón y el otro es para sistema linfático. Igual aquí, uno es hígado, el otro es riñón y el otro es sistema linfático. Estos son pastillas, estas son gotas. Y Betagar contienen minerales como zinc, cromo, magnesio, manganeso, que nos puede ayudar a aumentar la función de tiroides, y obviamente también hace la quelación para eliminar la toxicidad de metales pesados. Este es un punto del que hablábamos hace ratito, cómo regular las hormonas. Voy a tocar solamente el tema de las mujeres, porque bueno, en los hombres es un poco mucho más sencillo, porque los hombres generalmente tienen un buen metabolismo, pero les estaba yo hablando hace rato de la progesterona natural. La solución cuando no tenemos una buena función hormonal es utilizar una crema que sea de progesterona natural. La que yo utilizo la venden en GNC, cuesta como 220 y tantos pesos. No es que le esté haciendo promoción, sino es en donde la he podido encontrar y para que ustedes también puedan comprarla y probarla. ¿Cómo se utiliza esta crema? Esta crema es de progesterona natural, contrarresta los efectos dañinos de la predominación de estrógeno y logra balancear el sistema hormonal. La crema de progesterona natural se utiliza solo por 21 días al mes para no permitir que el cuerpo se acostumbre a ella y que deje de reaccionar a sus efectos. En las mujeres que todavía tenemos menstruación, se empieza a utilizar en el primer día de sangrado y de ahí se cuentan hasta los 21 días. Al terminar los 21 días de uso, se da un descanso y se vuelve a empezar otro ciclo de 21 días, el primer día de sangrado de la nueva menstruación. En el caso de las mujeres que ya no tienen menstruación, se utiliza solo por 21 días, pero se empieza el día número 1 de cada mes para que no pierdan la cuenta.
hasta el día 21 de cada mes y después se dejan descansar los otros 7 días. La idea es crear un ciclo como si el mismo cuerpo estuviera creando la progesterona a través de la ovulación. La progesterona natural tiene un efecto de envejecimiento en el cuerpo, la piel se pone más bonita, te sientes más activa, con más energía y además, un punto bien importante, aumenta el libido sexual. Yo tengo muchas pacientes que son jóvenes, 40, 50 años, que están casadas y que todas dicen, no quiero tener sexo ya con mi marido, no se me antoja, no tengo ganas, mi marido se molesta. Bueno, la crema de progesterona natural aumenta el líbido y hasta en eso podemos ayudar a nuestros pacientes a que se sientan jóvenes, rejuvenecidas, sexys y que tengan ganas de tener relaciones sexuales. ¿Ok? Esta imagen la puse hasta acá para que ustedes se den cuenta. Muchas mujeres tenemos también hipodrenia o fatiga adrenal o mucho cansancio porque la progesterona, ustedes vean aquí, también forma parte precursora de la producción de cortisol. Si no hay progesterona, vamos a tener menos cantidad de cortisol. ¿Cómo podemos regular la hipodrenia o la fatiga adrenal? Si nosotros utilizamos una crema de progesterona, le estaremos dando el alimento que necesita el cuerpo para producir cortisol. Entonces, ahí también matamos 2 pájaros de un tiro. Y lo último, las vitaminas. ¿Se acuerdan que les decía? Es imposible que pongas a un paciente o cliente a que haga ejercicio desde un inicio cuando se encuentra cansado. Entonces sí es importante que nosotros le sugiramos a los pacientes que consuman vitaminas. Ahora, este es un punto bien importante. Si nosotros no ponemos atención en qué vitaminas estamos utilizando, si nosotros usamos cualquier vitamina comercial, la mayoría de los pacientes te dice, ¿y si uso el Centrum? Bueno, pueden usar la marca que ustedes quieran de vitaminas y minerales. Solo fíjense la cantidad de producto que trae. Si nosotros no consumimos un suplemento de vitaminas minerales de alta potencia, nunca vamos a lograr el metabolismo y al final de cuentas no vamos a adelgazar, Entonces, sin vitaminas no lo vamos a poder lograr porque no vamos a tener la energía necesaria para poder empezar a hacer ejercicio, por ejemplo. Las vitaminas comerciales tienen de 1 a 2 miligramos de cada una de las vitaminas del complejo B, por ejemplo. Sin embargo, vitaminas de buena potencia traen contenidos de 25 hasta 50 miligramos. Entonces, ¿qué vitaminas les recomiendo? Que lean la etiqueta de las vitaminas que vayan a comprar. Y si esas vitaminas que ustedes van a comprar dice vitamina B1 25 miligramos, vitamina B2 50 miligramos, eso quiere decir que son vitaminas potentes, que son buenas vitaminas, ¿sí? Si las vitaminas que ustedes van a consumir traen 1 o 2 gramos de la vitamina B1, B2, etcétera, no las compren. Eso y tirar su dinero a la basura es lo mismo. ¿Qué marca de vitaminas van a usar? Lean las etiquetas y que traigan una suficiente cantidad del producto que les están diciendo que les van a vender. De 25 a 50 miligramos tienen vitaminas que son de muy buena potencia. Eso es lo que tenemos que observar. Cuando se consume a diario un complejo de vitaminas y minerales de alta potencia, usted va a sentir la diferencia, se va a sentir mejor, se va a sentir con más energía y va a empezar a poder hacer poco a poco ejercicio, ¿ok? Ya decía hace ratito, ¿qué tipos de vitaminas debemos de consumir? Por ejemplo, vitamina C, que nos ayuda a desintoxicar y que nos ayuda a mantener el sistema inmunológico fuerte. Vitamina B, que nos ayuda a bajar los niveles de estrés, nos da energía, estimula la producción de hormona T3. Minerales como zinc, cromo, magnesio, que ayudan a estimular la función de la tiroides. El omega 3, que son ácidos grasos esenciales en el cuerpo que nos ayudan a tener el colesterol bueno y por lo tanto a regular los niveles de cortisol. Todas estas vitaminas podemos utilizar siempre y cuando hayamos equilibrado lo anterior. ¿Se acuerdan? Primero, la eliminación o regulación de la tiroides, la eliminación de hongos, la digestión, seguir las reglas del estómago, desparasitar, desintoxicar y entonces sí, usar nuestras vitaminas. ¿De acuerdo? Ok. Y por último, ¿cuál es el ejercicio que les recomiendo?
para recuperar su metabolismo, rebotar en un pequeño trampolín 15 minutos al día. Pueden ustedes empezar con 5 minutos si así lo quieren. Un trampolín lo pueden encontrar en cualquier tienda donde vendan aparatos de ejercicio. No te cuesta más allá de 800 a 1000 pesos. Es algo sencillo, lo puedes utilizar en tu casa. Lo dejas en tu casa y todo el mundo tenemos entre 5 y 15 minutitos al día que nos sobren. Yo lo tengo de hecho en mi consultorio y cuando tengo cambio entre paciente o algún paciente llega tarde, me pongo a brincar. Yo empecé con los 15 minutos al día, pero ustedes pueden empezar con 5 o 10 y así se sienten cómodos. Poco a poco se van a ir dando cuenta de que van a necesitar saltar más. Para aquellos pacientes que tengan estreñimiento, este es un ejercicio básico. Bajándote del trampolín después de hacer los 15 minutos, inmediatamente vas al baño. Entonces, este es un ejercicio básico, no te desgasta mucho, te hace sudar, te ayuda a limpiar el sistema linfático y te da energía. Tienes mucha más vitalidad. Y yo les decía, no tengo sobrepeso y aún así llevo como un mes usando el trampolín y he bajado 2 kilos por 15 minutos diarios que hago. Este es un ejemplo que yo les quería enseñar. Es un ejemplo que lo había yo puesto al principio en donde estábamos hablando de la deshidratación o la hidratación y decidí pasarlo al final. Estos son los estudios, todos estos son los estudios de un paciente mío, ¿sí? Ustedes tendrán que creerme que es el mismo paciente porque no puse los datos aquí de mi paciente porque merece confidencialidad. Pero miren, por ejemplo, esta es una depuración de creatinina de 24 horas. En la depuración de creatinina de 24 horas se mide, tienes que recolectar la orina de 24 horas y se mide el volumen total de la orina. Este paciente recolectó solo 600 mililitros de orina. Si ustedes se fijan, su función renal es correcta, está bien. Es decir, no es que el riñón no funcione. Está en 1.1 la creatinina, que eso es normal, y el porcentaje de función renal es de 88.9. Es decir, los riñones de este paciente están funcionando bien, pero él no consume la cantidad suficiente de agua al día, por eso solo elimina 600 mililitros de agua, de orina, en 24 horas. Y vean los otros estudios. Este es su cortisol, 3.8. Está bajísimo el cortisol. Con este cortisol, por supuesto, no puede iniciar el día. Este es el resumen, solo les puse el resumen de un ultrasonido. Y chequen esto, este es el resumen. Dice hígado graso moderado con hepatomegalia de origen a determinar. Tiene colecistitis litiásica con presencia de lodo biliar. Esto de la vesícula biliar también está con lodo. El páncreas con datos ecográficos de filtración grasa. Riñón derecho con litiasis renal y riñón izquierdo con litiasis renal y colitis de origen a determinar. ¿Sí se dan cuenta? ¿Qué es lo que sucede? Pues que no toma agua, por eso tiene el hígado inflamado, el páncreas con grasa, tiene lodo en la vesícula y tiene piedras renales. Cuando él llegó conmigo, por ejemplo, al consultorio, él llegó porque acababa de arrojar una piedra, había tenido muchas molestias, obviamente estuvo hospitalizado, y yo le digo, si tú no tomas, yo te puedo hacer todas las terapias del mundo y te puedo ayudar a desintoxicar, pero si tú no consumes la suficiente agua, nunca vamos a poder eliminar esto, es nada más falta de agua, de hidratación. Vean su estudio. Los leucocitos totales están en 3.870. Aquí el valor normal dice que es de 4.000 a 10.000. Normalmente yo siempre lo considero a partir de 5.000. Y él tiene las defensas bajas. Los leucocitos son nuestras defensas. Tiene las defensas bajas. Ya siempre tiene infecciones de garganta recurrentes. Hemos hecho varios cultivos faringeos y todos salen negativos. ¿Qué es lo que sucede? Que está deshidratado, por eso su sistema inmunológico baja, su metabolismo está lento, por eso todo esto tiene grasa, tiene lodo y tiene cálculos o litiasis renal, ¿sí? Tiene arenilla acumulada. ¿Por qué? Porque no toma agua. Entonces eso nos disminuye el metabolismo, hace que nuestro sistema inmunológico baje y seguramente él ha tenido todo este tiempo un montón de infecciones virales. Y si se dan cuenta, vean, su perfil tiroideo está normal. Esta es la TSH que está dentro del rango, pero vean, la T4 está en 5.6 y el valor de referencias a partir de 5.1 está tirando hacia abajo. Y la T3 está en 1.6, es a partir de 0.58
la T4 libre está en 0.9, que está un poquitito abajo del valor, 0.93, ¿sí? No tenemos aquí, por ejemplo, un hipotiroidismo claro, pero la tiroides está tendiendo a funcionar en los niveles más bajos. Ya hay que ponerle atención a tiroides y ya hay que trabajar con esto, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos hacer? Básicamente, este paciente tiene que aprender a tomar más agua, porque está eliminando la cantidad de agua que normalmente un paciente con insuficiencia renal eliminaría cuando las funciones no sirven. Su función renal es correcta, pero si él no aumenta la cantidad de agua, después vamos a tener problemas en la función renal debido a esta deficiencia de agua. Por eso nosotros tenemos toda esta toxicidad en el cuerpo, la disminución del sistema inmunológico, las infecciones virales repetitivas, y si se dan cuenta, su metabolismo ya está tendiendo a ser bajo. Es un paciente que no duerme bien, que siempre está muy cansado, etcétera, etcétera. Entonces este ejemplo lo tuve hace unos días y lo quise aumentar en esta plática para que ustedes se dieran cuenta, simple y sencillamente con aumentar la cantidad de agua al día, ¿sí?, ayudaríamos muchísimo a este paciente. Entonces es importante que lo sepamos. Eso es todo en la plática del día de hoy. Les agradezco mucho nuevamente a Subspace el que me permitan participar y enseñarles todo aquello que yo manejo en el consultorio, de lo que conozco, y espero que les sea de mucha ayuda esta plática nuevamente. Gracias, nos vemos en la próxima.